Alcar, ¿qué nos tienes el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un pintor extraordinario, que es el divino Dalí. Vamos a hablar de Salvador Dalí un poco, ¿no? La verdad era un tema ahí. A mí en lo particular me gusta mucho, es un personaje además difícil de entender en muchas ocasiones, ¿no? Pero vamos a tratar de hablar un poquito, con motivo ya lo van a ver, de las efemérides. Eugenio Salvador Dalí fue sin lugar a dudas un genio. A la edad de 14 había ya expuesto sus trabajos a los críticos. Fue con frecuencia, y todavía algunas veces lo es, malentendido. A los 22 se encontró con Picasso. También fue expulsado de la Escuela del Arte. Algunos años más tarde comenzó a ser parte del grupo surrealista de París, y ahí comienza su relación con Gala, la cual se prolongaría hasta 1982, cuando ella muere. A la edad de 79 años, Dalí pintó su último trabajo, y en 1989 muere a la edad de 85 años. Pero vamos a recordar un poco de su historia. En 1903, con la prematura muerte de su hermano mayor, llamado también Salvador, a consecuencia de un ataque de meningitis a la edad de 7 años, Dalí escribió sobre él que eran como dos gotas de agua, solo que con diferentes reflejos. La terrible tristeza experimentada por sus padres se tradujo más tarde en una tensión y permisividad poco usual hacia su nuevo hijo, Dalí. Y fue en 1904 cuando nace en Figueres, España, a las 8:45 del 11 de mayo, un artista, Eugenio Salvador Felipe Jacinto Dalí, hijo de Salvador Dalí y Cusi, nativo de Cadaqués, Gerona, y Felipa Domenech, de Barcelona. El significado de su nombre, Salvador, indicaba, según Dalí, que él estaba destinado para rescatar y salvar a la pintura de las mediocres catástrofes del arte moderno. En 1908 nace su hermana menor, Ana María, quien fuera su única modelo femenina hasta la aparición de su amada Gala. En 1914, recordemos, Marcel Duchamp diseña lo que podría considerarse como los primeros objetos surrealistas. Ese mismo año, Dalí asiste a una escuela de pintura, pero fue hasta 1918 cuando tiene su primera exposición. En 1920, André Breton encabeza el movimiento surrealista y jura lealtad al disparate, a los sueños, a la incoherencia, a las hipérboles y a todo aquello que contraviene a lo considerado como realidad. El año siguiente, Dalí parte a la Escuela de Arte de Madrid. Ese mismo año muere su madre. En 1923 lo expulsaron de la escuela, y el año siguiente André Breton propone la fabricación de objetos que solo aparezcan en los sueños. Obviamente Dalí muy influenciado por él. Ese año Dalí dedica su atención a la escuela metafísica creada por Giorgio de Chirico y Carlo Carra. Se plantea allí un rechazo al futurismo y al cubismo, y un regreso al mundo de los sueños y a la vida interior. También ese mismo año fue arrestado Dalí por sospechas políticas, así que también recordemos que fueron varios factores lo que pasaron en ese año de 1924. El manifiesto surrealista de André Breton fue lanzado. A grandes rasgos se trataba de una revisión radical y sistemática de los valores recibidos y de una revalorización del inconsciente como fuente de toda inspiración. Esto planteado por Maddox. Al año siguiente, en 1925, Dalí regresa a la Escuela de Arte. Ese año conoce a García Lorca en Cádiz y hace su primera exposición individual en Barcelona, aunque al año siguiente, en 1926, fue nuevamente expulsado de la Escuela de Artes, pero decide viajar a París. Fue el siguiente año cuando conoce a Pablo Picasso, y él experimenta una gran emoción al ser recibido por este. Le muestra su respeto y le dice: «He venido a verle antes de visitar el Louvre». Y Picasso le responde: «Hizo usted muy bien». También Dalí termina ese mismo año su servicio militar y conoce a Joan Miró, que lo visita en Cadaqués. Al año siguiente visita París
Y en esos caminos, en las calles parisinas, le pregunta al taxi si conoce un buen burdel. Luego va al famoso Chabanais y allí queda impresionado por el erotismo chabacano de su escalera. Fue en 1929, el año siguiente, cuando sale el segundo manifiesto surrealista. Él conoce a otros surrealistas, pero sobre todo conoce a Elena Dimitrovna Diakonova, Gala, quien fue su amor. Ese mismo año decidió colaborar con Luis Buñuel en un film que se llama El perro andaluz. Las extrañas secuencias de este film gustaron a los surrealistas, sin embargo el público en general no pudo digerir sus crudas escenas. Digamos que fue un fracaso. Ese año también expone por primera vez en París, y él, al año siguiente, comienza a desarrollar esto que lo ha hecho característico, que es su método paranoico crítico. Pero además, no obstante del fracaso con Buñuel, decide participar en un segundo film. Se trata de un film cargado de tanta violencia que fue protestado por el público. Durante su estreno se produjo una riña en la que participó un grupo de extrema derecha, el cine sufrió serios daños y la policía prohibió su proyección. Ese año, creo que es importante destacar que se une oficialmente al grupo de los surrealistas, y fue el año siguiente cuando participa en la exhibición de New Superrealism en Watford Ateneo, en Connecticut. Al año siguiente inicia estas obras que son tan famosas, que son Los relojes blandos. Y en el año de 1933, Dalí se ofrece para escribir el prefacio del catálogo para la exposición surrealista en la Galería Cole. Esto causó controversia entre los surrealistas debido a que el pintor pretendiera elogiar a Meissonier. Ese mismo año tiene su primera exposición en Nueva York. También lo hace en Londres. Y fue ese año también cuando se interesa en lo que se llaman las figuras instantáneas. En 1935 define su método paranoico crítico, del que tanto hablamos, pero ya más enfático. Al año siguiente fue marcado por la muerte de Federico García Lorca, que fue asesinado en la Guerra Civil Española. Al año siguiente escribe La Metamorfosis de Narciso, en el cual explica el cuadro del mismo nombre. Huye hacia Italia de la Guerra Civil Española y el año siguiente participa en una exposición con todos los surrealistas de París. Es importante destacar que ese año, además, conoce a Sigmund Freud, que lo había marcado desde hacía muchos años. Vive un tiempo en Monte Carlo debido a la crisis de Múnich, va a Nueva York, en donde hace una declaración de la independencia de la imaginación y del derecho del hombre a su propia locura. En el 39 también realiza El sueño de Venus para la primera exposición universal en Nueva York, que yo creo que es de sus obras más reconocidas. También expone en la Galería Julien Levy de Nueva York y decide cambiar de aires y se va a Francia. En 1940, Dalí y Gala se mudan a los Estados Unidos. Dalí en ese año inicia lo que se contempla como su periodo clásico. Hace su primera exposición retrospectiva mayor y publica La vida secreta de Dalí. Los surrealistas, quienes se mantenían apartados de Dalí, inician la publicación de su propia revista. Poco a poco tomaban fama. Pero él decide publicar su primera novela, que se llama Caras escondidas. Fue en 1945 cuando de repente le toma interés a la física nuclear y decide además trabajar con Alfred Hitchcock, produciendo una secuencia de sueños para un film que se llama Spillyway. Al año siguiente realiza algunos dibujos para Walt Disney. En el concurso de pintura organizado por la compañía cinematográfica Love Levin, gana la obra presentada por Max Ernst. La proposición no ganadora fue la de Dalí. Y si ustedes supieran que es una de sus obras famosas y más reconocidas en este momento, es La tentación de San Antonio. Al año siguiente se regresa de Europa y hace su exposición en Washington. También diseñó en Acapulco un club nocturno que se movería y respiraría. El proyecto no se pudo realizar.
Fue hasta el año de 1958, aunque ya conocía a Gala, viaja a conocer al Papa, pero ese mismo año deciden casarse. Fue hasta el 64 cuando se va a Tokio y empieza a tener grandes éxitos. Ese mismo año también publica El diario de un genio, recibe la Cruz de Isabel la Católica y hace sus primeros experimentos en 3D. Realiza también el holograma, El pastor y las sirenas, y bueno, también ese año es la apertura del Teatro Museo Dalí en Figueres. Recordemos que el rey solo lo visitó hasta 1978. También expone retrospectiva en París, en Londres, pero fue hasta 1982 cuando Dalí vuelve a cambiar en su pintura. Con la muerte de su amada, muere Gala. En 1983, él crea su última pintura. Hace otra exposición en Barcelona y Madrid, y recordemos que en el 86 sufre quemaduras durante un incendio en su castillo. En 1989 expone en Stuttgart y Zurich, y en 1989, el 23 de enero, a la edad de 84 años, muere en Figueres Eugenio Salvador Dalí. De sus obras más famosas, pues ya las vimos, que es La crucifixión, La persistencia de la memoria, La desintegración de la persistencia de la memoria, La separación del átomo, El Cristo de San Juan de la Cruz, una obra que se llama España, Figuras en una ventana, Galetas de las esferas, La batalla de Tetuán, La Madonna de Port-Lay y Las tentaciones de San Antonio, que con perdió un concurso muy importante, aunque es una obra, pues yo creo que sublime, y no podríamos olvidar La última cena, ¿no? Claro. La edad atómica, ¿no? Tiene infinidad de obras. De hecho, la última obra que pintan se llama Cara. Hace un par de años creo que la acaban de donar a la fundación de Gala. Se llama Cara en honor a Gala y es un retrato de su amada Gala, que es la última obra que pinta. El último cuadro que pintó. Por supuesto es un personaje pues del que podríamos hablar horas y horas y horas, tan pues polémico, tan polifacético. Incluso cuando lo corrieron de la escuela de surrealismo, pues le dijeron de algunas palabras más, palabras menos, que estaba fuera del surrealismo. Y él respondió, no, yo soy el surrealismo, Sí, ¿no? claro. En este estilo característico de Salvador Dalí, que bueno, muchos lo llamaban loco, fuera de sí, demente, pero realmente el tipo era un genio, ¿no? Fíjate que se dice que en sus primeros años de escuela, él en las tardes llegaba y se devoraba los libros, ¿no? Por eso es que su obra es plenamente identificada con el subconsciente y el psicoanálisis, ¿no? Claro. O sea, leyó desde Sartre, que le apasionaba, ¿no? A Freud, que lo conoció, ¿no? Y muchos de estos personajes que él se la pasaba leyendo, ¿no? Asistía a la escuela y en las tardes leía y leía con una pasión increíble. Pero fíjate, creo que ahí ya tenemos un video donde está el maestro Dalí. Vamos a verlo, por favor. Cuando yo era muy pequeño, quería ser una cocinera. Después, empecé ya cuando tenía 6 años, quería ser Napoleón. Desde entonces, mi máxima ambición no ha hecho que crecer. Y ahora, lo que más me gustaría es poder ser nada menos que Salvador Dalí. Que lo que quiere ser es él mismo, quiere ser Salvador Dalí. Igual también hay alguna entrevista que le hicieron en México, ¿no? Con Jacobo Zabludowski fue, ¿no? Y además, Dalí era muy difícil porque era muy excéntrico, Sí, ¿no? sí, sí. Pero además es increíble ver cómo se lo gana, ¿no? Porque se voltea y se refiere, y dice, divino Dalí, ¿no? Y entonces ya la actitud de Dalí cambia, ¿no? Porque él realmente se sentía divino, ¿no? Es un hombre muy interesante, mira, además que participó en el cine, ¿no? También con Walt Disney hizo cuestiones en 3D, ¿no? Su pintura fue muy cambiante y muy polémica, porque inclusive su mismo grupo no lo aceptaba, ¿no? Era como, no sé, como de otro planeta, ¿no? Sin duda, además, en sus obras puedes ver muchos sueños, ¿no? Sí, por supuesto. Esta es la de Walt Disney, me parece, ¿no? Ahí está, mira, trabajó también con Walt Disney.